la historia del día. Esta historia se trata de una historia de amor prohibido y de cartas de poesía erótica, censurada socialmente y luego prohibida por un gobierno militar. Borges escribió de Lugones. En su obra están todos nuestros ayeres, nuestro hoy y quizás nuestros mañanas. Escribiría Lugones, Leopoldo Lugones: heroísmo es amar hasta la muerte. Eso lo escribe en El Romancero, en 1925. Se decía él mismo, pero la sociedad lo consideraba como el hombre más fiel de Buenos Aires. Y este, que era el arquetipo del gran hombre, descubrió la pasión en los ojos de su amante, ya siendo un hombre muy grande. La misma mujer que inspiró el erotismo en sus poemas y dio lugar a la poesía erótica argentina. Vamos a hablar de él y de esa mujer. Leopoldo Lugones nació en 1874. Se había casado a los 22 años con Juana Gudelo, en la cual tenemos en la foto, y tuvo solo un hijo. Él era anarquista y ateo en su juventud, así que solamente se casó por el civil. No hubo iglesia. Habían pasado los años y estaba en la cumbre de su carrera profesional. Desde 1915 era director de la Biblioteca Nacional. Ya había escrito La Guerra Gaucha, que después hace una gran película a partir de este escrito de Leopoldo Lugones. Había escrito su romancero. El director de la Biblioteca Nacional en la República Argentina y en casi todos los países del mundo es el intelectual más importante del momento. O sea, ese era el cargo que ocupaba Leopoldo Lugones. Había fundado la Sociedad Argentina de Escritores, del cual era el presidente, y seguía laburando en la Biblioteca Nacional, laburo que tuvo hasta su muerte, ¿no? Vuelvo a decir, era considerado el escritor y el intelectual más importante de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Era un hombre sumamente serio, era un hombre parco, un caballero recto, decían los diarios del momento, y era un hombre, el hombre más culto quizá de la sociedad entonces. Hasta que un buen día de junio de 1926, siendo él director de la Biblioteca Nacional y estando en su despacho, se presenta una señorita, María Emilia Cadelago se llamaba, de unos 20 y tantos años. El señor Lugones, el hombre más fiel de Buenos Aires, quedó encandilado con esa joven suave de vestido verde, así lo describe. Ella iba a buscar un libro que se llamaba Lunario Sentimental para un trabajo en la Universidad de Letras, en la Universidad de Buenos Aires. Lugones la recibió y la citó para un próximo encuentro, pero no encontraba Lunario Sentimental, estaba agotado. Así que le dio otro libro de él, se llama Horas Doradas, con una dedicatoria especial. Lugones tenía 53 años y María Emilia tenía 25 años en ese momento. La invita a caminar por las afueras de la Biblioteca Nacional. Se encantaron, se deslumbraron. Dice él, se encontraron dos almas. Un respeto y una popularidad. Probablemente a nivel popular lo ha llegado a conseguir Favaloro después de muchos años, ¿no? Borges también era un tipo así. No era tan fácil encontrarse en la Biblioteca Nacional una pibita de 25 años con Leopoldo Lugones. Entonces se buscó al portero. Al portero de la Biblioteca Nacional lo hizo cómplice. También al chofer personal que el Estado le ponía. Habla, el chofer tenía un contacto en un cuartito en esos lugares de La Boca. Imagínense la Boca en 1925. Estamos hablando los lugares arrabaleros. Conventillo. Un conventillo. Conventillo. Y ahí había un cuartito, ¿no? Se escribían cartas, alguna que otra llamada por teléfono. Rarísimo, Lugones tenía acceso al teléfono, pero en ese momento no existía el teléfono para todo el mundo. No había un WhatsApp. Ahora bien, las cartas no las podía, porque todo iba al correo y todo el mundo iba a saber que era Lugones. Entonces la firmaba con un
Seudónimo. Se buscó un sinónimo, vamos. Osolón de Ploguel. Bueno, mientras María Emilia también firmaba de otra forma. Leodia, Cleila de Amoiga, por ejemplo. Pero él le decía Aglaura, que era una princesa ateniense que viene de la mitología griega, ¿no? Y es bajo estos seudónimos donde empieza un intercambio epistolar. Y viene una poesía sincera, visceral, cargada de amor, de pasión, de deseo. Cartas firmadas con sangre, escribe él. Decorado del éxtasis con semen de autor. Todo esto lo escribe Lugones. Era la poesía erótica argentina. Es el nacimiento de la poesía erótica argentina. Nadie podía saber de este romance. Ella lo tenía claro y todo lo confirma. Los dos lo tenían claro. En el despacho de Leopoldo Lugones, ahí en la Biblioteca Nacional, pluma en mano, lista para escribir estas cartas, el papel ya no era papel, sino que era el cuerpo de Aglaura, que lo recibía en cada letra, en cada trazo y con cada fluido. Mire que hay que saber escribir para describir en las cartas. Todas estas cartas es un tesoro epistolar que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional. Lugones prefiere referirse a los orgasmos como derrame de perlas, a la humedad femenina como rocío de jardín, y como lirio y como azucena, nombraría a la masculinidad directa y a la feminidad latente. Tenemos ese Lugones, los mejores poemas de Lugones, que no escribía poesía, Lugones escribía cuentos y escribía novelas, vienen de ese tiempo, ¿no? Es justamente de esa época. Fueron años de amor prohibido, vividos con intensidad. Y así, como ya habíamos dicho, que el portero de la Biblioteca Nacional era el cómplice de Lugones para que pudiera escaparse con el cochero hasta un cuartito en un rinconcito de la Boca, María Emilia tenía como cómplice a una compañera de la facultad, una confidente de la Facultad de Filosofía y Letras, María Inés Cárdenas de Moner Sanz. Esta mujer sería hoy la abuela de uno de los estudios jurídicos más importantes de la Argentina, que tiene una tradición de abogados, el estudio Moner Sanz. Vamos. Esta, la amiguita de Emilia, era la cómplice. Ahora bien, Leopoldo Lugones tenía un hijo. Leopoldo, también se llamaba Leopoldo Lugones, hijo, al que le decían Polo, que era el hijo único del poeta. Era policía, y se enteró. Este hijito, Leopoldo, el Polito Lugones, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, a quien tenemos también en la foto, había sido el director del reformatorio de Olivera, el reformatorio de la ciudad de Buenos Aires. El reformatorio de menores, o sea, la cárcel de menores. Donde había sido acusado de tortura, de corrupción y de abuso de menores. Y lo pillaron con las manos en la masa. Fueron las súplicas del director de la Biblioteca Nacional, el Leopoldo Lugones, ante Marcelo T. de Alvear, ante el presidente de la Nación, y ante Hipólito Yrigoyen, el político más importante del país en ese momento, lo que lo salvaron a este hijo a una condena segura de 10 años de cárcel. Taparon todo, lo sacaron del reformatorio, le dieron otro destino, básicamente en una comisaría. Llegado el golpe de Estado de 1930, el presidente nuevo, Uriburu, que era el presidente de facto, primero lo nombra como comisario inspector de la policía, a cargo de la policía secreta del régimen. Bien. Era el tipo a cargo de los servicios secretos. Y después lo nombra jefe de la Policía Federal, a este Polito Lugones. Ahí, como jefe de la Policía Federal, da rienda suelta a sus instintos, a sus muchos métodos de tortura, que incluía un descubrimiento novedoso para la época, que era la picana eléctrica. En la foto tenemos una picana eléctrica real. La foto es tan real que es tomada de una picana eléctrica que funcionó en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, para torturar gente. Pero la picana real, era en realidad un invento que se había hecho para mover las vacas. Usted necesitaba llevar la vaca de un lugar a otro, como el palo no servía un toque de picana. ¿Qué hizo? Ahí tenemos también un dibujo de qué servía, de una propaganda en un momento, cómo se vendía la picana para el tema agropecuario. Este Leopoldo Lugones hijo, el Polo Lugones, empezó a interrogar prisioneros, adaptando la picana eléctrica para mortificar a prisioneros, ¿no? Para básicamente electrocutar. Sí, los detenidos. Se entera el hijo, Polo Lugones, del romance de su papá. Puso todo el aparato de inteligencia del Estado argentino persiguiendo a su padre, ¿no? Todo el aparato. Uno de los aparatos de inteligencia, dicho sea de paso,
más importantes del mundo en ese momento. Estamos en la Argentina en 1930. Estamos en la Argentina potencia, ¿no? Sabía fechas, nombres, lugares, domicilio, y había intervenido tanto el correo, y había ya descubierto, después de varias veces, había descubierto los seudónimos, ¿no? Como las líneas telefónicas. Polo ya era, como habíamos dicho, el jefe de los servicios secretos y el jefe de la Policía Federal Argentina. Habló con el padre. El papá le dijo, ¿qué te tenés que meter vos? Además le dijo, don Leopoldo Lugones, ¿quién sos? Para meternos. Sí. Y entonces, decidido a terminar con este romance que ponía en vergüenza a su madre, Leopoldo Lugones, fue a hacer una visita a los papás de Emilia, del amante, allí en Villa del Parque, donde vivían. El papá de Emilia se llamaba Domingo Santiago Cadelago y era un ingeniero de la Armada en ese momento, y la mamá de Emilia también se llamaba Emilia Moya, era una ama de casa, y llegó a la casa. Una familia de clase media como cualquier otra. Una familia como cualquier otra. El motivo de tan inesperada visita, o sea, Polo Lugones fue en calidad de jefe de la Policía Federal, pero además llevó como un camión de soldados detrás. Entonces, fue a informar a los viejos, al viejo Cadelago. No debe haber sido una visita social, que digamos. Le venía a informar del romance de su hija con Leopoldo Lugones, ¿no? Y les advirtió que había intervenido el teléfono, que tenía grabaciones de las conversaciones y que tenía cartas, y les hace una pequeña advertencia, que si ellos no intervenían para concluir el romance de su hija, de María Cadelago, la piba de 25, con su padre, don Leopoldo Lugones, al papá Cadelago lo haría internar en un psiquiátrico y le haría perder todo el laburo, le inventaría causa, y también amenazó a la madre de Emilia, ¿no? Claro, los padres de María Emilia fueron a hablar con la nena. Y estaba llegando, como bien decía Lugones, la hora de la espada para los amantes. Quien traería la picana eléctrica como método de tortura, logró disolver este amorío que, según él, avergonzaba a su madre. En realidad, en ese momento no tenía razón porque nadie sabía nada, salvo los servicios de inteligencia del Estado, ¿no? Leopoldo queda, el viejo Leopoldo, ¿no? Queda choqueado por el tema. María Emilia, por consejo de los padres y por el consejo mismo de Leopoldo Lugones, se exilia a Uruguay. Y Leopoldo se queda solo, ¿no? Con las lágrimas contenidas. Emilia se lleva un gato de peluche que su novio le había regalado. Parte exiliada rumbo a Montevideo. Mire que este gato de peluche tiene su cierta importancia al final de la historia, 6 años estuvieron separados, María Emilia de Leopoldo Lugones. Y el tipo decía que no sabía vivir sin saber de ella. No podían escribirse. Cada vez que se escribían, el hijo le interceptaba la correspondencia. No podían hablar por teléfono, porque también estaba interceptado. Escribe Leopoldo Lugones, solo le quedaba escribir para no morir. Una mañana, don Leopoldo Lugones, el director de la Biblioteca Nacional, debía ir a un acto oficial con el entonces presidente de la Nación Argentina. Decide no usar el coche oficial y va a Constitución, ahí cerca, en Ciudad de Buenos Aires, y toma un tren hacia el Tigre. Se va solo, ¿no? Allí se sube una balsa que lo llevaría a un hotel de descanso en la isla de San Fernando, en el delta del Tigre, sí, y alquila una habitación. Nosotros tenemos la foto del lugar donde alquila Leopoldo Lugones, que hasta el 2004 estuvo funcionando y ahora está funcionando de nuevo. Ahí alquila una habitación en un lugar de descanso, un lugar de vacaciones. Sí, sí. Era un jueves, 17 de febrero de 1938 cuando alquila. Al otro día, un viernes, 18 de febrero de 1938, van a tocar la puerta a don Leopoldo Lugones, pero no sabían qué pasaba, que no habría, y además era un visitante ilustre. Le dice, voy en un momento. Lo dejan tranquilo, tocan de nuevo, ven que nadie responde y abren la puerta. Y ese mismo viernes, 18 de febrero de 1938, con una mezcla de whisky y cianuro, se quitó la vida el intelectual más importante de su tiempo. Mientras que en Montevideo, y esto es una leyenda, un espejo en la mano de María Emilia se trizaba sin haber sido golpeado. Ahí fue cuando ella se acordó que él le escribió una vez, y si un día te llamo, con un grito incontenible. Esto lo cuenta ella, ¿no? En una nota encontrada en la mesa de luz, junto a su reloj de bolsillo, dejó un verso para ella y una nota final. En la nota final dice, exijo que se me sepulte en tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público.
Nada reprocho a nadie. El único responsable de todos mis actos soy yo. Lejos de su deseo, Leopoldo Lugones fue velado en su casa, en la calle Santa Fe, y sus restos descansan hoy en la Recoleta. La Sociedad Argentina de Escritores tiene el Día del Escritor instituido por el día de nacimiento de Leopoldo Lugones. La esposa, Juana Gudelo, lució durante el velatorio de su marido un flamante vestido rojo. Y acá viene toda una seguidilla de tragedias. Como dijimos, don Leopoldo Lugones se suicida en febrero de 1938. En julio de 1938 fallece la esposa de Lugones en medio de una gran depresión. Lo sobrevivió apenas unos meses. Sí. Ahora bien, su hijo, el hijo de Leopoldo Lugones, el Polo Lugones, a quien el diario Crítica lo mencionó como el torturador y fue el inventor de la picana eléctrica, también se suicidaría en 1971. El hijo de Leopoldo Lugones tuvo una hija, que era la nieta de Leopoldo Lugones, se llamaba Susana Lugones y es muy conocida como la Piri Lugones, militante montonera. Ella es secuestrada a fines de 1977 y muere en 1978 en el camastro de tortura, en la ESMA, justamente víctima de la picana eléctrica que había inventado su padre. Ella había sido pareja, casi nada, de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es el periodista quizá más importante de la República Argentina, que también fue secuestrado en 1977 y muerto por la dictadura argentina, en el mismo lugar donde fallece la Piri Lugones. El hijo de la Piri Lugones, de Alejandra Lugones, que se llamaba Alejandro, también se suicida a finales de la década del 70 en el Tigre, a una muy corta distancia, donde 30 años antes se había suicidado el abuelo. Solo queda de esa familia Lugones una bisnieta de Lugones que vive en España. Ahora, ¿qué pasó con la amante? Con Emilia. Emilia Cadelago fallecería soltera un 12 de mayo de 1981. Su última voluntad fue que la enterrasen con el gato de peluche que Leopoldo Lugones le había regalado. Nunca ella lo había olvidado. Fue enterrada con el gato de peluche y hoy está también en el cementerio de la Recoleta. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno en esta historia trágica? Pero ni Lugones la podría haber escrito mejor. O sea, si se la hubiese inventado, no les hubiese no le hubiera salido tan perfecta. En principio, sabe usted que el Dante, y como tanto más, las religiones en general, condenan el suicidio. Todos condenan el suicidio. A mí me cuesta. Si hay alguien para mandar al cielo, yo estoy seguro de quién mandamos al infierno. Estoy seguro de quién mandamos al infierno. Pero a mí me cuesta, a un suicidado, mandar al infierno a dos enamorados. Dice el Dante, para usted entrar al tercer círculo del cielo, ahí entran los enamorados. Y Boccaccio le agrega, solamente se entra acompañado. Probablemente haya estado Leopoldo Lugones esperándola hasta 1981. Le esperó, casi 50 años, a que venga esa muchacha de vestido verde y de 25 años a reencontrarse con él. En principio, mandaría a María Cadelago y a Leopoldo Lugones, en principio, al cielo. Permítame, ya que andamos a algo. Estoy seguro, porque esto es discutible. Ahora hay algo que no es discutible. ¿A quién mandamos al infierno? El inventor de la picana eléctrica, hay que ser. Pero no solamente era un nene con un prontuario que la verdad tenía todo. Antes de la picana ya lo tenía ganado. Ya antes había sido acusado de violar pedofilia, ¿no? Claro, o sea. Ese tipo era un nefasto, olvídate. Pero inventó la picana, violaba menores, pero además, le hizo una fuertísima jugada. La traición. Al es padre. Un traidor. Tiene todas, ¿no? Tiene todas. Pero además amenazaba a los viejos. Claro. Tiene todas. Este muchacho tiene todos los prontuarios. El bullying, pero principalmente la traición. Se suicidó en 1971. Le debe haber dolido más a Lugones, calculo yo, ¿no? La traición de su propio hijo. Aparte del hecho de no poder estar con su amada, pero también la traición de tu propia carne, de tu propio, no podés hacerle nada porque es tu hijo. No, pero además era el jefe de la Policía Federal y el jefe de los servicios secretos. O sea, utilizó la fuerza del Estado en contra de su propio padre. O sea, pero bueno, muchacho este. ¿Qué tipo? Vamos con todos los demás. Yo a Lugones, permítame, compañero, una observación. Tal vez, como pienso yo, lo estuvo esperando acá en el purgatorio a su amada durante esos años.
A que él estuvo, a ver si le entiendo la Tiene idea. que haber estado en Él purgatorio esperando que para venga entrar su al cielo madre. al lado de su amada. Es más poético lo que usted dice que lo que yo digo. Me parece que debería haber sido así. Y ya que hablamos de un tipo que escribía cartas con semen de autor, Claro. según él mismo decía, Dudo- y que decía de un orgasmo que es un derrame de perlas, es más poético lo suyo. Yo me lo imaginé adentro del cielo esperándola, o sea, sentado al lado del mesa de entrada del tercer cielo, esperándola a ella, pero bien está. Me cuesta condenar a alguien que semejante dolor, ¿no? Sí. Y más por una cuestión de amor, mucho más por una cuestión de amor, y mucho más siendo un tipo perseguido, porque básicamente era perseguido casi nadie por su propio hijo. Ahora yo quiero hacer una acotación, compañero, tal vez. Pero a ver, Polo Lugones, si quería evitar la vergüenza de su madre, básicamente le salió el tiro por la culata, porque si la mujer se vistió de rojo en el funeral del marido, Claro, pero en ese momento no sabía nada. Le salió, tiene razón, pero tenemos que hablarlo ya en el segundo bloque, pero tiene razón. Ella se muere muy poquito tiempo después de una gran depresión, ya enterada de todo. claro, Yo no sé si salió en la historia. Salió el diario del momento en cuando muere Leopoldo Lugones. Mire, la noticia de la muerte de Leopoldo Lugones salió en todos los diarios. Acá tenemos un solo diario. Pero la noticia decía que Leopoldo Lugones se había suicidado debido a sus graves problemas económicos. Nadie se animó en 1938 a decir la verdad de por qué se suicidaba. Vamos, era el director claro. de la Y Biblioteca tenía el hijo Nacional. que tenía. Y O sea, tenía el hijo y de paso tenía el tercer sueldo de en ese momento, ¿no? Claro. En escala de la nación, como para tener problemas económicos para suicidarse. Como no salió, no lo había contado, me parecía un dato importante de también esa hipocresía social de no decir la razón del por qué se suicidaba.